La abominación asoladora. Así es el título para la lección de este día martes 3 de septiembre. Bienvenidos cada uno de ustedes al estudio de este día. Te invito a que puedas leer en Marcos 13, 14 al 18. Y dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. La pregunta es: ¿qué clave da Jesús para entender qué es la abominación asoladora? Según Marcos 13, 14 al 18, Jesús, mencionando la abominación desoladora, y da una clave importante para entenderla. Se refiere a una profanación del templo, algo que no debería estar allí. Jesús advierte que cuando vean esta abominación, aquellos en Judea deben huir a los montes sin demora. Esta referencia se conecta con la profecía del profeta Daniel sobre la profanación del templo. Jesús llega al punto central acerca de la caída en Jerusalén. En Marcos 13:14 se refiere allí a la abominación asoladora. El Señor dice que el lector debería ser capaz de entender. Con estas palabras está levantando la atención de los discípulos al libro de Daniel. Esta terminología aparece en Daniel 9:27 y lo leemos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 11:31 lo dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esta terminología también tiene un paralelo con Daniel 8:13 y dice: entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ahora, la pregunta que surge es, cuando leemos Daniel 9, 26 y 27, ¿quién es el príncipe que ha de venir? Podemos interpretar como una figura que simboliza a los líderes romanos responsables de la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo. Utilizando el método de interpretación llamado historicismo, que ve las profecías bíblicas como una serie de eventos históricos que se desarrollan a lo largo del tiempo. Aplicando esta interpretación, podemos decir claramente quienes representan al príncipe que ha de venir. En este contexto, la abominación desoladora mencionada por Jesús en Marcos 13, 14 al 18 y la profecía de Daniel se entienden como eventos históricos específicos que ya han ocurrido, pero que también pueden tener aplicaciones futuras en la escatología adventista. La mayoría de las versiones de la Biblia en castellano traducen correctamente la palabra hebrea Mashiach en el versículo 26 como Mesías,
de un estudio cuidadoso de Daniel 9, 24 al 27. Resulta claro que la palabra se refiere a la venida de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿quién es el príncipe que ha de venir, que acarrea la desolación de la ciudad de Jerusalén? La ciudad fue destruida por el general romano Tito. Por lo tanto, parece lógico concluir que él es el príncipe que ha de venir, al que se refiere Daniel 9, 26 y 27. Los dos individuos están vinculados, porque la manera en que el Mesías fue tratado selló la suerte de la ciudad. Pero sigue la pregunta, ¿en qué consiste la abominación asoladora que Jesús citó de Daniel? Desafortunadamente, muchos eruditos creen que esta abominación se refiere a la profanación del templo por parte del rey griego Antíoco Epifanes en el siglo II a.C. Pero esa interpretación es errónea. Jesús describe la abominación asoladora como algo que ocurriría después de su propio tiempo. Por lo tanto, difícilmente podría referirse a algo sucedido 2 siglos antes del ministerio terrenal de Cristo. En lugar de ello, la abominación se refiere probablemente a la colocación de los estandartes paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén a fines del año 60 después de Cristo. Esta fue la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad, lo cual así lo hicieron. Así como lo predijo Jesús, Jerusalén cayó. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos aprender a confiar en Él y en todas las predicciones de la Biblia? Podemos enumerarlas. Número 1, estudiando las Escrituras. Conocer las promesas y las profecías bíblicas nos ayudarán a ver cómo se ha cumplido a lo largo de la historia. Número 2, a través de la oración y la meditación. La oración y la meditación en la palabra de Dios fortalecen nuestra fe y confianza en Él. Número 3, a través de testimonios de fe. Escuchar y compartir testimonios de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas y en las de otros nos anima a confiar más en sus promesas. Y número 4, vivir en comunidad. Participar en una comunidad de fe nos brinda apoyo y nos ayuda a crecer espiritualmente. Termino con el comentario de la escritora Elena White, que nos dice muy impresionadamente las siguientes palabras. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, tal como lo menciona Mateo 24, 15 y versículo 16, y Lucas 21, 20. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueron esclavos en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella, ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Lo dice así El conflicto de los siglos, página 25. Podemos saber
que si nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, cuando entremos en la prueba a causa de nuestra fe, Jesús estará con nosotros. Cuando se nos lleve delante de los dirigentes y los dignatarios para dar razón de nuestra fe, el Espíritu del Señor iluminará nuestro entendimiento y seremos capaces de dar testimonio para la gloria de Dios. Y si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él, como un niñito confía en sus padres. Ahora es el momento de cultivar la fe en nuestro Dios. Así lo dice el libro Nuestra elevada vocación, página 359, de la escritora Elena White. Que Dios pueda cada día guiarnos e iluminarnos y fortalecer nuestra fe, pues la palabra de Dios se cumple cada día al pie de la letra. Que Dios te bendiga.